los datos, el horario, y también está listado en donde ustedes tienen que buscar su nombre, el trabajo que tienen que presentar el viernes, parte de la dinámica del viernes es precisamente esa, que lleven el trabajo. Como les dije en las clases anteriores, también les vamos a estar entregando un libro que se publicó recientemente en el Instituto de Justicia Constitucional, que es, bueno, más que libro, en realidad es una guía para la presentación de acciones de defensa del orden constitucional, así que todos los que lleguen lo van a tener. Yo los espero para que puedan tener ustedes esta versión para consulta de las presentaciones de las acciones. Quiero pedirles también, en la medida de lo posible, los que obviamente puedan, y si no nos organizamos en grupos, que lleven su computadora y o si pueden acceder desde una tablet, o ustedes usan tablets, no sé qué mecanismos electrónicos usan, y puedan llevarlo, porque parte del desarrollo que vamos a tener el viernes es una clase, charla, taller, vamos a llamarle de las 3 formas, de manejo del sistema de consulta de la Gaceta Jurisprudencial de la Corte. Uno de los elementos fundamentales para la interposición de amparos y para el conocimiento en general, en realidad, de la doctrina que se sienta en Guatemala a través de los órganos de administración de justicia, pues obviamente es el conocimiento de estas sentencias. Yo me acuerdo que hubo una clase donde no sé si ha habido alguien me decía, pero mire, ¿por qué si nos dijeron en una clase que son 5 fallos los que sientan jurisprudencia? En materia constitucional, son 3 fallos de la Corte de Constitucionalidad las que sientan jurisprudencia en esa materia. Es uno de los elementos interesantes para que ustedes puedan conocer los fallos que ha emitido la Corte de Constitucionalidad, es conocer cómo pueden acceder a esta parte, a esta unidad de la Corte de Constitucionalidad que se denomina Gaceta Jurisprudencial. Entonces, en la Gaceta ustedes pueden consultar temáticamente las sentencias que ha emitido la Corte en las materias, obviamente, que vayan a consultar. Entonces, si ustedes tienen el número, por ejemplo, el expediente es una cosa extraordinariamente fácil, pero ojalá tuviera uno los números siempre de las sentencias que quiere consultar. Muchas veces tenemos que empezar a hacerlo pues a partir de materias para poder ir viendo cuáles han sido las líneas jurisprudenciales de lo que se ha emitido por parte de la justicia constitucional. ¿Quién me puede decir para que empecemos la clase a qué me refiero cuando les digo líneas jurisprudenciales? ¿Alguien que pueda desarrollar qué es una línea jurisprudencial en tema judicial? A ver. Recuerden, por favor, siempre poner su cámara. Es muy importante que pueda saber con quién estoy interactuando en la clase. ¿Quién me puede hablar? A ver, ¿qué es jurisprudencia? Nadie tiene ni siquiera la más remota idea de qué es jurisprudencia. A ver, Juan. Muy buenas tardes, licenciada, ¿cómo está? Bien, bien. Serían los casos que resuelven los jueces en la Corte Suprema, ¿verdad? No sé si me queda algo pendiente ahí, pero es más o menos un inicio. Dices tú, los casos que resuelven... Ajá. En la Corte Suprema. Ok. Claro. ¿Quién me puede decir, alguien más, qué es la jurisprudencia? Licenciada, es el conjunto de decisiones o sentencias que se hacen en un tribunal o un juzgado. Vamos a ver. Llevamos un sentido similar con lo que dice Juan, que son las resoluciones, ¿verdad? Que se emiten en los órganos jurisdiccionales. Sí, pero eso tampoco me dice mucho. O sea, los órganos jurisdiccionales, todos. Justicia ordinaria, justicia constitucional. José, me parece que tienes abierta ahí. Ahora voy contigo. Sí, licenciada, no son los fallos que emite la
la CC en un mismo sentido, ¿no? Ahí vamos, David. Para que sea jurisprudencia, pienso yo. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ver, David. David, ¿pediste la palabra? Tengo la misma idea que don Juan. No sé si me escuchas, licenciado. Sí, te escucho. No sé si me escucha. ¿Okay? Sí, te escucho. Tengo la misma idea que don Juan, ¿verdad? Para mí son las veces que se repiten, son las veces que se repiten los fallos y que sirven de guía para que nosotros podamos pedir algún amparo o eso, ¿verdad? Vamos a ver, no estamos mal en términos generales. Yo creo que ya con el acopio de lo que fueron diciendo todos podemos lograr una línea. Wendy Guadalupe Reyes, dime, Wendy. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Para mí la jurisprudencia, pues, es la interpretación de la ley dentro de los tribunales. No sé si estoy mal. No necesariamente, porque recuerda que siempre que un órgano jurisdiccional emite una resolución, interpreta la ley. De hecho, esa es la función judicial y la traslada a través de una sentencia. La sentencia es la interpretación jurídica del caso que está sometido a discusión de un juez, ¿sí? So, vamos a oír a Víctor Haroldo para avanzar. Dime, Víctor. No sé si Víctor Agustín Gómez, que levantó la mano, o si no, Jorge Andrino. Sí, sí, licenciada, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. La jurisprudencia, desde mi punto de vista y según lo que yo tengo entendido, son aquellos fallos o sentencias que da la Corte, también la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad, y que sientan un precedente a futuro para resolver ciertos casos que se van dando, ¿verdad? Con 3 sentencias, como bien lo dijo usted, en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ya queda el precedente para poder formularlo a la hora de que un caso sea similar, ¿verdad? Y que se tome en consideración como jurisprudencia. Así es lo que yo considero y tengo entendido. Ahí estamos. Para hacer acopio de las posturas de todos y cerrar con lo que nos acaba de dar el compañero. En efecto, todos los órganos que administran justicia, lo que buscamos a través del planteamiento de discusiones legales ante ellos es tener una resolución al asunto. Y en la resolución del asunto siempre va a haber una interpretación que hace este órgano de la ley y del conflicto. Van a tener planteados por los abogados el lenguaje que se utiliza en penal, por ejemplo, una plataforma fáctica, es decir, una plataforma de hechos, una plataforma jurídica, es decir, cuál es el basamento legal de las reclamaciones que presentan, y obviamente el juez, uniéndolos, va a hacer un planteamiento. Esas son las sentencias, y vamos a tener sentencias en los distintos niveles de la administración de justicia, y estos niveles que van a depender, de hecho, de la jurisdicción y de la competencia de estos órganos. No todos los órganos en sus fallos sientan jurisprudencia. ¿Qué es jurisprudencia? Pues la jurisprudencia no es más que fallos reiterados en el mismo sentido. Y solo son hasta 5, ¿verdad? No, ahí estás utilizando una premisa interesante, Jorge. No es hasta 5, es por lo menos 5. Ok, pero por lo menos son 5. Si estamos con Sala y Corte Suprema, son por lo menos 5. Tienes que tener por lo menos 5 fallos en el mismo sentido. Y ojo, porque estás discutiendo el mismo asunto, para que tengas ya la posibilidad de argumentar que hay jurisprudencia por parte de esos órganos. En el caso de la Corte de Constitucionalidad, la jurisprudencia se reduce a 3 fallos. Eso lo encuentran en el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Eso lo vimos el semestre pasado, me acuerdo. A eso se le denomina doctrina legal. Yo quiero cerrar el tema de la última clase con algo que nos planteó David. David nos habló de un amparo por medicamentos. Nos decía, ay, mire, hay un caso de una señora que pidió que se le dieran medicamentos. Este tipo de casos es bien interesante porque nos ayuda
a discutir dos ejemplos de algo que vamos a ver ahora y que vamos a ir avanzando en la clase, que se refiere a los casos en los cuales los tribunales dan los amparos provisionales de entrada, dan los amparos provisionales de oficio, porque son estos casos en donde existe peligro de la salud de estas personas que son las que son usuarios del sistema de seguridad social, que es el que administra el ICS. Y además también nos sirven, en el caso particular de las salas y de los juzgados de primera instancia, y reiterando ahí la Corte de Constitucionalidad, de la jurisprudencia. ¿A qué me refiero con esto? Ya hay jurisprudencia decantada, ya hay doctrina legal por parte de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad del otorgamiento de este tipo de amparos, tomando en consideración la salud de las personas, tomando en consideración que el bien que se tutela a través de estas acciones de amparo es la vida de los afiliados al sistema de seguridad social. Entonces nos sirve también de ejemplo. Yo voy a esperar que el viernes, y es una petición especial de que estoy haciendo a los que les van a dar esta inducción en el sistema de consultas jurisprudenciales, que ustedes puedan ver este tipo de sentencias y cómo es que se busca este tipo de jurisprudencia. ¿Por qué es importante esto? Y ahora lo vamos a hablar. Porque si ustedes van a presentar un amparo sobre esta naturaleza y requieren, por ejemplo, en su escrito de amparo, el otorgamiento de un amparo provisional, ustedes pueden decir, ya hay jurisprudencia decantada y hay doctrina legal decantada por los órganos que conocen este tipo de amparos de su otorgamiento como un amparo provisional. Y también, y en todo caso, pueden indicar el número de sentencias explicando el número de expediente que se han otorgado este tipo de amparo. Entonces, sí es bien importante que sepan este manejo del sistema para poder buscar en el caso que van a plantear una acción y conocer en qué fallos es que se ha emitido sentencia en el sentido de los planteamientos que ustedes hagan. Dime, Jorge. Perdón, licenciada, es algo fuera de ese tema. Si en dado caso siguieran las manifestaciones, siempre nos cambiarían la fecha, ¿no? Para el viernes. Seguramente, pero no creo que vamos a tener problema el viernes. Esperemos que no. Ok. De acuerdo. Sí, si hubiera algún problema, claro que sí. Claro. Víctor, Giovanni Agustín me parece con la mano levantada, no sé si se quedó así o si tiene Disculpe, alguna... licenciada, sí se quedó así, perdón. Ok, espérame que ahora lo cerramos acá. Ok, perfecto. Bueno, en la última clase vimos esta parte inicial de las acciones de amparo. ¿A qué me refiero con las acciones de amparo inicialmente? Pues con el planteamiento de una acción de amparo. Ustedes tuvieron ya una clase en donde doctrinariamente les hablaron de los presupuestos de viabilidad de un amparo, que se refieren básicamente a la legitimación activa, es decir, quién es el sujeto que tiene esa legitimación para presentar un amparo. A eso nos referimos cuando hablamos de la legitimación activa. Nos referimos también al sujeto pasivo del requerimiento de amparo, que es en este caso la autoridad, el ente o la persona en contra de quien estamos interponiendo la acción de amparo, que aquí se denomina la legitimación pasiva. Estos son elementos que los órganos que tienen competencia para conocer de amparo tienen obligación de calificar al momento de interponer los amparos. Es decir, cuando ustedes planteen su acción de amparo, tienen que tener muchísimo cuidado en ir cumpliendo con todos estos requisitos que señala la ley, porque el no cumplimiento de estos requisitos, si bien es cierto, hacen que el órgano que conoce en materia de amparo les dé un plazo para su subsanación. También puede, si no se subsanan en el plazo o si aún evacuando este plazo que nos dieron, no cumplimos con la subsanación en el sentido de cómo nos lo están requiriendo, puede dar lugar a que nuestra acción no sea conocida. Y esto significa que por el no cumplimiento de los presupuestos
que exige la ley para el planteamiento de un amparo, pues simple y sencillamente no se le dé trámite a esta acción. Y que obviamente no tenga el conocimiento el tribunal de amparo por el no cumplimiento de estos requisitos. ¿Quiénes también forman parte de estas acciones de amparo? Pues la ley de amparo nos lo señala en el artículo 35, está el Ministerio Público y las personas terceras interesadas. La finalidad de ir desgranando esta presentación que tiene el trámite completo de la acción de amparo, también tiene el sentido de que ustedes vayan haciendo las anotaciones en la ley de amparo y con las anotaciones en la ley de amparo. También quiero pedirle, yo no sé qué versión están utilizando para la clase, pero lo ideal, y yo creo que casi todas vienen así, es que tengan los acuerdos de la Corte de Constitucionalidad, porque hay muchos elementos que la Corte ha emitido a través de acuerdos que lo que hacen es complementar las disposiciones que están contenidas en la ley de amparo. Así que es indispensable que podamos ir analizando los artículos de la ley de amparo en confrontación también, y no tanto en confrontación, sino digamos en paralelo para poder tenerlos en acumulación. Es decir, que ustedes puedan ver cómo dispone la ley y cómo se desarrolla en el acuerdo, y en este caso el más importante, el acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, que lo que hace, y es en base a los artículos 165 y 191 de la ley, que la Corte tiene esta posibilidad de emitir acuerdos en donde desarrolle la ley de amparo, pues que ustedes puedan ir analizando, porque ahí hay si bien no una ampliación, sí hay un detalle de las particularidades que vemos en todo el proceso de amparo. Por ejemplo, si ustedes analizan el artículo 10 del acuerdo 1-2013, es un artículo que si vemos el 21 de la ley de amparo, señala cuáles son los requisitos de la petición del amparo. Y si nos vamos al artículo 10 del acuerdo 1-2013 de la Corte, lo que vamos a encontrar es el detalle de ese escrito de petición. Solo que en el acuerdo 1-2013 se le denomina solicitud inicial de amparo. Entonces, si ustedes van viendo, tiene casi que lo mismo, pero hay algún desarrollo ahí ampliado. Entonces, es bien importante que ustedes lo tengan para que podamos ir haciendo esta comparación. Por ejemplo, y se lo cito ahí sí que a guisa de ejemplo, en el artículo 21, cuando nos habla la ley de amparo sobre los requisitos de la petición, nos habla de la designación del tribunal, de la indicación de los nombres de quién es el solicitante, en este caso la legitimación de activa en la petición de amparo, si lo promueve una persona jurídica, cómo se identifica la personería de esta persona jurídica, la especificación de la autoridad denunciada, empleado, persona o entidad contra quien se interpone, que ahí estaríamos calificando la legitimación pasiva, si en efecto existe esta legitimación. Nos habla de la relación que motiva el amparo, y con esto estaríamos discutiendo el acto reclamado, es decir, explicarle al tribunal que conoce de este requerimiento por qué estamos planteando el amparo y ante qué actitud o ante qué resolución es que estamos planteando el amparo, indicación de las normas, acompañar los documentos, lugar y fecha. Y si nos vamos al 10, que si bien es cierto, tiene estricta relación con el artículo 21, por ejemplo, acá le señala que tiene que ir el nombre del abogado o los abogados colegiados activos que patrocinan la acción. Pero además de los nombres, también tiene que ir el número de colegiado. Y además del número de colegiado, que esto es una cuestión muy importante, ese colegiado tiene que ser activo. Entonces son detalles
pero que son detalles que obviamente nos pueden hacer perder el tiempo si no lo hacemos en detalle en el escrito de presentación. Porque lo que va a ocurrir es que el tribunal que está recibiendo nuestra solicitud nos va a hacer un requerimiento en un previo para que podamos subsanar esta falta de identificación de requisitos de solicitud inicial que tenemos en el acuerdo 1-2013. Entonces sí es importante, insisto, que vayamos haciendo lectura en paralelo tanto de la ley de amparo como del acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Con uno que tenga error se rechaza. No se rechaza, Jorge. De hecho, lo que se hace es que se les pone previo y en el previo se hace esa aclaración de que se sirvan indicar, ¿qué te puedo decir? Si no hay un detalle de quién es, por ejemplo, la autoridad impugnada, se le dice, mire, sírvase indicar quién es el ente que usted está impugnando. Porque si no me indica quién es el ente, ¿cómo sé a quién le voy a correr audiencia para que me dé el informe sobre los agravios que usted está expresando? Por ponerte un ejemplo. O se le dice, mire, usted presentó el amparo, pero no me identifica quiénes son los abogados que lo están auxiliando. Ese es un requisito que se señala en la ley, se señala en el acuerdo 1-2013, así que lo tiene que poner y tiene que poner su número de colegiado. Sáqueme una duda, licenciada, tal vez yo me estoy adelantando. ¿Qué significa suspender en definitiva una acción de amparo? Suspender en definitiva una acción de amparo. Mira, es que depende. Hay casos en donde la Corte tiene ya jurisprudencia sentada de viabilidad de amparo. Te voy a poner 2 ejemplos. Si tú no evacúas o si tú no cumples en la jurisdicción ordinaria con todos los recursos que la jurisdicción ordinaria te plantea, es decir, tú tienes que presentar, si lo que te toca es plantear una apelación, pues plantear una apelación. Si lo que te toca que plantear es una nulidad, pues una nulidad. Si lo que te toca plantear es una revocatoria, pues una revocatoria, una reposición. Todo va a depender de la rama en la cual tú estás discutiendo que hubo una violación a las garantías constitucionales, porque al final eso es lo que tú discutes en amparo, violación de garantías constitucionales. Si tú, por ejemplo, no has terminado o no terminaste y dejaste inconclusa esa etapa recursiva y te vas a amparo, te lo van a suspender por el no agotamiento de la definitividad. Porque no puedes ir a alegar a la competencia constitucional si tú no terminaste la jurisdicción ordinaria, porque esos vicios pueden verse subsanados a través de algo que se denomina actividad recursiva. Ese es un punto. Pero, por ejemplo, si la ley dice que tú tienes que presentar un tipo de recurso y tú presentaste otro que no era el recurso que la ley te señalaba que debías presentar, entonces no le van a dar trámite a tu acción o te la van a suspender, porque no se puede conocer en amparo cuando se ha planteado un recurso inidóneo. No sé si En pocas palabras, es como que no sé, bueno, déjeme ordenar mis palabras. En pocas palabras, es que se tiene que terminar un proceso anterior antes de llegar a este. Esa es una, que es uno de los requisitos de calificación del amparo, que es la definitividad en las acciones. Ahora los vamos a ver, y de hecho parte de supuestos, supongamos que estás en tiempo, ¿sí? Estás dentro de los 30 días para poder plantearlo. Y supongamos que a criterio tuyo como abogado, tú agotaste la materia recursiva. Miren, yo planteé el amparo, planteé mis recursos y ya no hay más recursos, entonces me voy ahora a requerir el resguardo constitucional. Pero resulta ser que la ley de la materia señalaba que no era, por ejemplo, un recurso de revocatoria el que tenías que plantear, sino que era una nulidad. Y tú lo que planteaste fue una revocatoria. Entonces, si tú hiciste uso
de un recurso que no es el idóneo, O el adecuado, sí. entonces tú cometiste un error en la jurisdicción ordinaria. No me puedes venir a decir, mire, no me resolvieron lo que yo pedí, porque en realidad lo pediste sin que fuera el recurso adecuado. Okay. Entonces no tiene sentido que tú lleves todo el trámite del recurso de amparo, porque usted interpuso en toda la secuela procesal un recurso que no era el idóneo. Yo les he repetido, y voy a cansar incluso a la universidad con esto, que les repito a ustedes, de lo complejo que es darles procesal constitucional sin que ustedes hayan visto un proceso específico. Ustedes están viendo teoría general del proceso. Pero, por ejemplo, si nos pusiéramos a discutir ahora acá de los procesos en jurisdicción penal o de los procesos en los casos laborales, que son tan particulares los juicios ordinarios laborales. Les voy a poner un ejemplo, digamos así, al aire. Si alguien me dijera ahora, mire, es que se presentó una apelación, yo llevé un juicio laboral y resulta ser que en el juicio laboral me demandó una persona que trabajaba para mí, pero que no tenía una relación directa, era solo me prestaba servicios ocasionales, pero me demandó diciendo que tenía un trabajo permanente, que le tenía que pagar prestaciones, que le tenía que compensar bonos, que nunca le pagué vacaciones, total, me está cobrando como 50,000 quetzales. Y resulta ser que, en efecto, me condenaron en el juicio ordinario laboral. Yo presenté una apelación ante la sala de lo laboral y resulta ser que no me aceptaron la apelación y confirmaron la sentencia que me condenó al pago de estas prestaciones que me estaba requiriendo esta persona. Y mire, yo le puedo jurar que no era mi trabajador, etcétera, etcétera. Y entonces presenté casación ante la Corte Suprema de Justicia. A ver, ¿qué me dirían ustedes si yo les cuento esa historia, por ejemplo? Casación no aplica en materia laboral, según tengo entendido. Resulta ser que viene la Corte Suprema de Justicia y les resuelve y les dice, o sea, pero por ningún lado, ¿verdad? Me va a disculpar, pero es que ni siquiera le puedo resolver porque en materia laboral no es admisible un recurso de casación. No existe en materia laboral un recurso de casación. Pero yo digo, no, es que me debieron de haber conocido mi casación y le presento amparo en contra de la Corte Suprema de Justicia, un amparo en única instancia, porque resulta ser que no le dieron trámite a mi casación. ¿Qué haría la Corte de Constitucionalidad en estos casos? ¿Darle trámite a todo un amparo? O de entrada decirle, mire, yo se lo suspendo porque no tiene sentido que usted plantee un amparo ante el uso de un recurso inidóneo. Usted no podía plantear casación simple y sencillamente porque la ley no lo prevé. ¿Lo cachaste ahora, Eduardo? Parece que se nos desconectó, Eduardo. Sí, claro, sí, perfecto. De eso se trata. claro. Sí, excelente, gracias. Ok, bueno, entonces, insisto, sí les quiero pedir que tengamos abierto la ley de amparo y el acuerdo 1-2013 de la Corte para poder ir desarrollando estos temas que nos faltan. Tenemos entonces que los que intervienen en el proceso de amparo es la persona que tiene la legitimación activa, que es quien plantea el amparo, quien tiene la legitimación pasiva, que es en contra de quien estoy planteando el amparo, y por disposición de la ley de amparo, siempre se le da audiencia al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una unidad que se denomina unidad de impugnaciones y esa unidad tiene una unidad específica que se encarga de las evacuaciones en los amparos y ellos siempre son parte
en los procesos de amparo. Aquí quiero hacer, de hecho, también una salvedad, y si lo quieren ustedes apuntar en el artículo 35 de la Ley de Amparo. Sí, Jocelyn, dime. Gracias, licenciada. Es que me surge duda, ¿qué tiene que hacer ahí el Ministerio Público? Si únicamente, o sea, sí, porque imagínense que no es el poder público que se está impugnando el Ministerio Público. O sea, no me cabe. ¿Me podría explicar por qué? Mira, hay dos cosas que yo he discutido siempre en esto. La Ley de Amparo data de 1986. De hecho, creo que es el decreto número 1 de la Asamblea de 1986. El 2 creo que es la ley electoral y de partidos políticos, si no estoy mal. Pero bueno, imagínate, 1986. ¿Tú sabes cuándo se inició su vigencia el Código Procesal Penal, que hoy por hoy es el que se aplica? No, licenciada. Fue en 1994, si no estoy mal, que inició su vigencia. Se empezó a trabajar desde 1992, si no estoy mal. Bueno, pero empezó su vigencia en 1994. Si no estoy mal, fue a mediados del año que empezó, porque yo todavía llevé procesal penal con el procedimiento del código anterior. Fue hasta mediados de ese año, del 94, que empezó este proceso penal, que es el que tenemos ahora, que es el procedimiento acusatorio. Pero hasta antes de eso, el Ministerio Público, en realidad, era una parte de la Procuraduría General de la Nación. Y la Procuraduría General de la Nación tenía 4 unidades. Tenía la unidad de menores, la unidad de consultoría, la Fiscalía General de la República, no me acuerdo cómo se llamaba la otra unidad, pero todo esto estaba a cargo de la Procuraduría General de la Nación. La ley data de esa época, ¿sí? La ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Cuando todas estas funciones estaban adentro de la Procuraduría General de la Nación. Y esto era, ¿por qué? Porque incluso el procedimiento penal era distinto. Las funciones que se tenían por parte de la unidad de la Procuraduría General de la Nación, que era la Fiscalía General, también eran distintos. El procedimiento era inquisitivo. Yo creo, entiendo, a verlo así, que esto quedó de ese tipo de procedimientos y no se ha dado, obviamente, una modificación a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad que tenga esta coherencia con la modificación que tuvo, de hecho, también la Constitución, cuando se dieron las facultades al Ministerio Público. Ahora ustedes pueden ver, de hecho, de la ley de la Procuraduría General de la Nación, se escinde, es decir, se sacan los elementos de la sección de Fiscalía, y por eso es que ustedes ven que el Ministerio Público se llama Fiscalía General de la República y Ministerio Público, porque es una parte que se le quitó a la Procuraduría General de la Nación. Esa es la explicación que yo te podría dar, que continúa siendo así. Y tal cual como tú lo planteas, sí, el Ministerio Público es parte, literalmente, en todas las acciones de amparo. Así sea la discusión contra el poder público, contra un órgano jurisdiccional o contra personas individuales o juntas directivas que eventualmente se plantean. Como les decía la otra vez, se dan muchos los casos en las juntas directivas de los condominios o de comités que se plantean este tipo de acciones. Siempre es parte. Una discusión interesante en cuanto a la participación del Ministerio Público, aprovechando la pregunta de Jocelyn, y que ya forma parte, de hecho, de doctrina de la Corte de Constitucionalidad, es que en los amparos penales en donde el Ministerio Público es parte, solo permiten, o se ha planteado esto por parte de la Corte, lo hagan a través de esta unidad de amparos. Porque si no, tendríamos al Ministerio Público con esa dualidad. O sea, está evacuando la sección de amparos y antejuicios,
la sección que ve específicamente este tema, y además también lo estaría haciendo la Fiscalía, que es la que está inmersa en el conflicto penal que derivó en ese planteamiento ante los órganos de justicia constitucional. Al menos la Corte ya ha emitido esa posición en que tiene que ser una sola evacuación la que tiene que tener el Ministerio Público a través de este ente específico. Pero como hay de esas cosas particulares en la ley, la pregunta que tú me haces y me dices, mire, ¿por qué? Esa sería desde mi posición la explicación. ¿Y por qué tiene la participación? Pues el artículo 35 así lo señala. Y habla, de hecho, la ley en este artículo, en el 35, de la obligatoriedad que tienen los órganos de justicia constitucional de correr audiencia al Ministerio Público inmediatamente después de tener el informe circunstanciado. Entonces eso lo vamos a ir viendo, cómo opera esta parte en la notificación que se le hace al Ministerio Público y cómo se evacúa. Recordemos entonces, la demanda o petición de amparo, el contenido de la petición de amparo va a estar en el artículo 21 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, con la complementariedad del artículo 10 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Si ustedes los cotejan los dos, van a ver que son muy similares, pero sí hay detalles que de pronto la Corte de Constitucionalidad adicionó y que son importantes para el desarrollo de la acción de amparo. ¿Quién puede leer, por favor, lo que señala, lo que está ahí en pantalla sobre la demanda o petición de amparo? No se peleen, pero hoy vienen muy activos. Está bien, licenciada. Por favor. Con mucho gusto. Dice la demanda de petición de amparo. Es el acto procesal por virtud del cual se ejercita la acción respectiva por su titular, que es el agraviado. Y quien mediante la presentación se te escucha, no sé si soy solo yo, pero... No se le escucha muy bien. Fíjate, que no se te escucha muy bien. Es el elemento que inicia el procedimiento constitucional y que encierra la petición concreta que traduce el objetivo esencial de la acción. No, entonces que alguien más lo lea. Vamos, si me hacen la bola. Si gusta, se lo lee. Vaya, por favor, David. De ahí la próxima la lee Claudia. Ok. La demanda o petición de amparo es el acto procesal por virtud del cual se ejercita la acción respectiva por su titular, que es agravado, y quien mediante su presentación... Agraviado, ajá. Y quien mediante su presentación se convierte en quejoso. Es el elemento que inicia el procedimiento constitucional y que encierra la petición concreta que traduce el objeto esencial de la citada acción: obtener la protección de la justicia constitucional. Por tal motivo, podemos afirmar que la acción es el derecho público subjetivo de obtener el servicio público jurisdiccional y que la demanda es el acto procesal proveniente del titular de dicha acción, en el cual aquel derecho se ejercita positiva y concretamente. Gracias, Artículo 121. Artículo 121 es donde tenemos el detalle de qué es lo que debe de contener junto con el artículo número 10 del Acuerdo 1-2013 de qué es lo que tiene que contener un escrito de amparo. Yo sé que esto de pronto es repetitivo, pero ustedes no tienen idea de cuántas veces se tienen que plantear previos por el no cumplimiento de los requisitos que contiene un escrito de amparo. Antes de verlos, hay notas que son importantes. Miren, por regla general, el amparo se interpone por escrito. Y ojo, porque cuando hay un abogado de por medio,
tiene que poner en detalle también sus datos, ¿verdad? Donde obviamente todos los requisitos normales de un escrito de interposición, donde qué lugar se señala para recibir notificaciones, si se comparece a título personal, todos los detalles para identificar a quien está compareciendo y si lo hace en representación de una persona ficta, de una persona jurídica, todos los documentos a través de los cuales demuestra esa representación. El acuerdo 1-2013 de la Corte le suma, como les decía recién, el abogado que auxilie un amparo tiene que poner su número de colegiado. Adicional a eso, ojo, el número de colegiado tiene que ser activo. Yo les puedo decir así, entre líneas, esto tiene mucho que ver a que en los amparos, si se pierde el amparo, hay sanciones. Hay sanciones pecuniarias. Se le cobra al interponente del amparo, al abogado interponente, multas. Entonces es bien importante tener el detalle de su número de colegiado, dónde ubicarlo y todo, porque se les tiene que cobrar. De hecho, la Corte de Constitucionalidad lleva juicios en contra de los abogados que tienen deudas por las sanciones, por las multas que se les interponen, que se les fijan por la interposición de acciones que no prosperan o que se pierden al momento de emitirse sentencia. Y esto tiene que ver, yo les voy a insistir siempre en su formación, en que lean, en que se capaciten, en que conozcan cómo se hacen los planteamientos, porque esto tiene mucho que ver con la responsabilidad que tenemos como abogados de explicarle a nuestros patrocinados cómo se accede a la justicia constitucional y el hacerlo de una manera profesional. Lo que ocurre en estos casos es que si se pierde en esta interposición, salvo que se evidencie que hay buena fe, que no hubo mala fe en la interposición, pues generalmente se multa a los abogados auxiliantes. Entonces, por eso es tan importante también tener bajo control los datos de los abogados auxiliantes. Entonces, por regla general, insisto, el amparo se interpone por escrito. La ley señala excepcionalmente en el artículo 26 que pueda presentarse de manera verbal. Y esto, señala la ley, es cuando una persona es notoriamente pobre o ignorante, o es un menor o incapacitado que no puede actuar con un auxilio profesional, pues se señala que ellos pueden comparecer ante un tribunal en solicitud verbal de amparo. Y lo que señala este artículo es que cuando se dan esos casos se procede a levantar un acta con los agravios que pues se señalen, que se considere que han ocurrido, y luego se remite copia de esto, ojo, a la Procuraduría de Derechos Humanos, para que en ese caso aconseje, ellos lleven a cabo esta parte de procuración legal o de asistencia legal, y en el caso de que sí proceda ese amparo, entonces es la Procuraduría la que llevará el patrocinio de ese amparo. Por eso es que el Procurador de Derechos Humanos está considerado en la Constitución como una garantía constitucional. Es un poquito complejo entender cómo sería la dinámica, pero yo personalmente no he visto de ese tipo, que lleguen a presentar los amparos directamente, porque, vamos a ver, la ley no señala estrictamente que se vaya a presentar un amparo. Lo que se recibe en los juzgados es de primera mano, en el acta que se suscribe, es la reclamación de la eventual violación de un derecho constitucional. Entonces, en las palabras o en los términos de quien invoque que se violó una garantía constitucional, se facciona el acta con lo que se dice, porque obviamente tenemos a personas que no son versadas en leyes, que no son versadas en derecho, y por eso se envía después a la Procuraduría, para que sea la Procuraduría de Derechos Humanos la que lleve este auxilio. Ellos puedan constituirse como los patrocinantes en la presentación, ahí sí, ya y formalmente,
de estas acciones de amparo. También señala el artículo 26 que la negativa infundada, es decir, los miembros de estos juzgados o de estos tribunales en donde se va a hacer el requerimiento verbal, no levantaran esta acta y no la remitieran a donde corresponde, esto puede dar lugar a que se plantee también una queja, que también puede ser verbalmente, o la ley señala una que se pueda ocurrir verbalmente, dice a la CC, para que sea la Corte de Constitucionalidad la que actúe en este caso, remitiéndolos precisamente también a la Procuraduría de Derechos Humanos. Entonces, ¿cuáles son las causas que señala la ley? Pues las que están en el artículo 26 de la solicitud verbal. No es que se inicie el amparo con esta solicitud verbal. Lo que tenemos ahí es que se recibe la reclamación en el acta y es el acta la que se remite a la Procuraduría para que sea la Procuraduría de Derechos Humanos la que plantee el amparo, porque por definición los amparos son procedimientos técnicos, son absolutamente técnicos en cuanto a los requisitos de su planteamiento. Entonces ellos tienen que hacer acopio de esta petición a través de esta remisión que se hace en los juzgados. Yo he visto la mayoría de casos en donde hay auxilio directo de la Procuraduría de Derechos Humanos o que los miro con regularidad. Son casos, por ejemplo, que de pronto las distribuidoras de energía eléctrica, ya sea en la capital o en el interior del país, dan notificación y les dice, miren, les vamos a cortar la luz a toda una aldea o a todo un municipio porque vemos que hay conexiones ilegales o hay muchas personas que no han pagado sus cuentas del servicio de luz. Y eso es un servicio básico esencial. Entonces, en estos casos, generalmente, es la Procuraduría de Derechos Humanos la que interpone estos amparos en contra de estas entidades privadas, señalando que, en efecto, esto puede poner en riesgo la prestación de un servicio público esencial como lo es la energía eléctrica. También casos, por ejemplo, de comunidades que se quedan sin el servicio de agua o personas que por servicios arbitrarios no sé si ponerle el título de intransigente de ciertas entidades municipales, pues no se les da el servicio del agua en las condiciones en las que lo deberían de tener. Entonces, en estos casos, generalmente los auxilia la Mire, licenciada. Sí, perdón, vamos a ir primero en orden. Jorge me parece que levantó la mano. Dime, Sí, Jorge. gracias. Mire, y con respecto a este tema, en este orden de ideas, eso no aplica a la municipalidad, a Empagua. ¿Eso solo aplicaría solo a nivel de comunidad o individual? Por supuesto. Sí, de hecho, los que más he visto son contra Empagua. Mira, hay una cuestión muy interesante, no recuerdo cuál es la normativa, la verdad se me fue, pero hay una normativa para la municipalidad capitalina que señala cuál es el trámite, por ejemplo, cuando ven, miren que eso ha pasado mucho en las colonias que son más viejitas, que de pronto se arruina el contador o que no hace una lectura correcta. Entonces, de pronto llega Empagua y dice, no, tengo 2 años de que esta lectura estaba mal, aquí le dejo un recibo. Y lo que les digo es en serio, me debe 100,000 quetzales, me debe 80,000 quetzales. Imagínense para alguien que toda su vida ha pagado 50, 75, 100 quetzales al mes de agua y que tampoco tiene los medios para pagar 100,000. ¿Por qué vos consideran que eso es lo que se debe? Y generalmente les cortan el agua. Entonces, eso lo auxilia. Yo les podría decir que en el 99% de los casos que he visto de ese tipo son auxiliados por la Procuraduría de Derechos Humanos. Señalando que, en efecto, no se llevó el procedimiento administrativo para llegar a una sanción municipal de ese tipo, a cómo lo es el corte del servicio de agua. Daniel, ¿tú levantaste la mano también? Licenciada, buenas noches. Mi duda es, en el caso de los COCODE en los pueblos, que por ejemplo, cuando manejan el mal servicio de agua, ¿también se puede aplicar eso? Que los COCODES lo puedan plantear o que tú puedas demandar a un COCODE. Ajá, que uno pueda demandar a un COCODE. Por supuesto que lo puedes hacer. Claro. Mira,
no hay ámbito que no sea susceptible a amparo. Qué pena esa apertura que tiene la norma. Deberíamos de tener como más delimitado esto. Pero si, por ejemplo, es el COCODE el que tiene esta delegación del poder municipal, porque los encargados de darle a los ciudadanos este tipo de servicios son las municipalidades, pero si ellos tienen una delegación del poder municipal para que este Consejo Comunitario de Desarrollo lo pueda prestar y no te lo da en las condiciones que te lo tiene que dar, por ejemplo, tienes cortes de agua de una semana, un mes, por supuesto que se pueden interponer amparos. Y si por no tener recursos o por no conocer el trámite, por supuesto también puedes ir a la Procuraduría de Derechos Humanos, porque los elementos que señala la ley en el artículo 26 son esos: es ser notoriamente pobre o ignorante, que yo ahí discuto el tema, porque si no necesariamente eres ignorante, pero no tienes los recursos para pagarle a un abogado para que te plantee este amparo, pues para eso está también la figura del Procurador de Derechos Humanos. Dime, David. Perdón, en el caso que plantea Daniel, ¿se tienen que agotar todo el proceso de definitividad o también puede ser directo por ser una necesidad del ser humano, que sería el agua? Ahí hay dos planteamientos que son bien interesantes y los vamos a ver más completos el viernes, que es las excepciones al principio de definitividad. Hay ciertos casos en donde no se exige el cumplimiento de la definitividad, por lo que esto implicaría, ¿sí? Y uno de estos es muy discutible, efectivamente, el tema que plantean los compañeros en cuanto al servicio de agua. Hay algunos casos en donde es la misma autoridad la que no permite el agotamiento de los recursos. Por ejemplo, esto que les digo que he visto en reiteradas oportunidades de Empagua, que llegan y simple y sencillamente te fijan el monto y te dicen pague y te lo cortan. Y ellos pueden llegar a un corte del servicio, pero una vez que se ha ventilado todo un proceso administrativo, en donde te corren audiencia y te dicen, miren, eventualmente su contador está mal o la lectura no fue la correcta, exprese cómo está toda esta circunstancia con su contador de agua. O sea, hay casos que son particulares. Estos que estamos discutiendo son muy interesantes, porque son efectivamente estos casos en donde no es requisito el agotamiento de la definitividad por la naturaleza de los servicios que son los que se puedan ver limitados. Que era, por ejemplo, el que tú hablabas de ELIX, ¿verdad? Los casos en donde lo que está en riesgo es la vida de la persona, pues entonces en esos casos generalmente no se exige el planteamiento o el agotamiento de la vía administrativa. Pero hay que aprender también a ver esa línea delgadita de que sea un caso de urgencia para el otorgamiento o la no exigencia de los principios de definitividad. Vamos a ir viendo esas excepciones. Lo que pasa es que es complejo, ¿verdad? El ver la línea normal y luego o ver paralelamente las excepciones. Vamos a verlo como una cuestión aparte. Entonces, esas serían las notas importantes en cuanto al planteamiento del escrito, que por regla general es por escrito la interposición de la demanda o petición de amparo, y estas son las excepciones que encontramos en el artículo 26 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Qué requisitos se nos señala inicialmente en el artículo 21? La designación del tribunal ante el cual se presenta. Y esto es fundamental porque lo que establecemos ahí, en efecto, es la competencia. Es decir, qué tribunal de los que señala la ley, artículo 11, 12 y 13 y 14, creo que abarca todavía la competencia, es el que debe de conocer del planteamiento del amparo. Es importantísimo que lean estos artículos. Creo que el más fácil es el de la competencia de la Corte de Constitucionalidad, porque ahí no hay pierde. Si el amparo es contra los 3 poderes del Estado, es en única instancia ante la Corte de Constitucionalidad.
Si es la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, lo encuentran en el 12, salas en el 13 y juzgados de primera instancia en el 14. Es complejo porque son bastantes las autoridades que se señalan ahí, pero el primer punto que tenemos que discutir, además del análisis de qué es lo que vamos a llevar a esta demanda de amparo, es ante todo, es el primer punto que se requiere para el planteamiento de un amparo, es la designación del tribunal ante el cual vamos a hacer nuestra petición. Y con esto determinar la competencia y la materia. Porque, por ejemplo, si vamos a presentar un amparo en contra de un juez penal, si vamos a presentar un amparo en contra de una sala penal, si es un juez penal, no vamos a presentar el amparo ante una sala civil. Y si es una sala penal, tampoco vamos a presentar el amparo en contra de la sala ante la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, va a ser ante la Cámara Penal. Entonces tenemos que ir respetando la competencia en razón de materia. Y si estamos viendo un amparo en una jurisdicción, por ejemplo, en Petén, no lo vamos a ir a presentar a Escuintla, porque la competencia por razón del territorio va a ser del lugar en donde se está dando el acto que nos causa agravio. Ahí hay una discusión bastante socorrida, porque hay casos en donde se tiene el conflicto en una jurisdicción y se van a presentar las acciones a otra jurisdicción. Esas son mañitas de las que de verdad no quiero hablar mucho porque yo no voy a enseñarles mañitas, pero son cosas que lamentablemente muchas veces atrasa el seguimiento de los procesos de amparo y que dan lugar, de hecho, a quejas en contra de los órganos jurisdiccionales que alteran al tomar conocimiento sabiendo que no son jueces competentes en razón del territorio. El juez tiene, al momento de recibir el amparo, que analizar si en efecto él es un juez competente para ver qué actitudes son las que toma frente a esta interposición de amparo. Sí, Juan, dime. Está bastante interesante los temas que está tocando. Y yo quería comentarle algo. Fíjese que yo soy encargado aquí en la colonia, más o menos de una cuadra, ¿va? Y llegamos a un acuerdo con el alcalde, pero no por la cuestión de las elecciones y todo, pues hizo la bulla y quedamos un acuerdo que nos organizáramos como vecinos, ¿verdad? Que pusiéramos una parte nosotros y una parte tripartita se llama eso, y una parte del Estado y una parte de la MUNI. Pero ya llevamos 6 meses que metimos el expediente y no hay nada. Y el COCOE se está haciendo de la vista gorda, ¿va? Entonces hemos planteado con los vecinos aquí que podemos plantear una demanda o un amparo en ese aspecto. Vamos a ir por partes, Juan. Vamos a ir por partes. Espérame ahí. ¿Qué es lo que tú le pediste o qué es lo que... Tú estás en representación de tus vecinos? Okay. Exacto. Mire, lo que él le ofreció y no lo ha cumplido es el cemento. Nosotros ya cumplimos con la parte económica que tenemos un 50%. ¿Me entiendes? Espéramela ahí. Ok. Es que vamos a utilizar tu caso. Vamos a irlo desarrollando. Entonces tú, como vecino, ustedes tienen un grupo de vecinos y todos ellos te van a designar a ti como representante. Ojo, pero al presentar el amparo, tienen que poner los nombres de todos los que viven en la cuadra. La identificación de todos los que... Exacto. Entonces, la identificación de todos los que van a ser beneficiarios de... Vamos a ver, vamos a inventar un poquito del caso. Ustedes están pidiendo cemento porque van a arreglar sus banquetas. Exacto. Y ustedes van a brindar apoyo. Entonces, ustedes ya dieron parte del dinero y resulta ser que el alcalde no les ha dado respuesta. Yo te diría, vamos a irnos brincando. En principio, ustedes tienen que hacer un requerimiento por escrito, porque con eso se inicia, y yo no sé si ustedes ya llevaron eso en derecho administrativo, pero con eso tú inicias algo que en derecho administrativo se llama procedimiento administrativo. Los ciudadanos podemos hacerle peticiones al poder público. Y en un escrito le pides al poder público municipal
que te dé apoyo, que te dé cemento, tú vas a poner una parte, vas a poner, incluso resulta ser que los miembros ahí de tu cuadra van a ayudar con el trabajo de hacer... Así es, cabal, así está todo escrito. En el caso tuyo podría ser, sí, es un cocode, ¿verdad? El que también va a dar plata. Bueno, pero tú tienes que hacer el requerimiento por escrito. En administración pública, todo es por escrito. ¿Sí? Entonces, Pero, disculpe que le interrumpa. En este caso, por territorio y por competencia sería en San Juan. Ahí vamos. Ahí vamos. Tú vives en San Juan. Exacto. Ese es Ciudad Quetzal, jurisdicción de San Juan. Exacto. Ciudad Quetzal me queda ahí en el trifinio porque está entre San Pedro, San Juan y San Raimundo. Es bien particular. Ahí vamos. Va. Entonces, Ciudad Quetzal le hace ese requerimiento a la MUNI de San Juan. Ya se lo hicieron, entre comillas, porque aquí no te vamos a dar asesoría, solo nos vas a servir de ejemplo. Entonces, tú ya se lo pediste al alcalde de San Juan Zacatepeques y le dijiste, mire, nosotros lo que queremos es que usted nos dé el cemento, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí inicia el procedimiento administrativo. ¿Por qué hay un procedimiento administrativo? Porque el alcalde tiene que ponerlo en conocimiento del Consejo Municipal. Se tiene que aprobar por parte del Consejo Municipal y ellos tienen que sacar el dinero de las arcas municipales para poder dártelo. Exacto. No vayamos ahorita al punto de que ustedes hicieron el planteamiento. Es decir, ustedes ya llevaron el escrito y ya lo pidieron. Hay un mecanismo interesante, de hecho, en la ley de amparo, cuando ustedes ven la procedencia del amparo, vámonos todos al artículo 10, por favor, porque vamos a ir ayudándole a Juan y este nos sirve de ejemplo. El artículo 10 nos dice, la procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea dicha situación provenga de personas de entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Aquí estamos hablando de una entidad de derecho público, ¿cierto? Vámonos a la literal F. La literal F dice un caso de procedencia del amparo. Cuando yo puedo interponer un amparo, artículo F. Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas, tu petición, Juan, la petición que tú le estás haciendo al alcalde para que él te dé, no sean resueltas en el término que la ley establece. O de no haber tal término, quiere decir, tú le pediste al alcalde el cemento, no sabes qué trámite inició él, entonces no tienes claridad con el término, en el de 30 días. Acuérdense que la administración pública, cuando está en estado de resolver, tiene, si no resuelve, una vez haya llegado al estado de resolver, ustedes pueden plantear el amparo después de los 30 días. ¿Para qué? Ahí hay dos efectos. Para que, si no les responden, ustedes se vayan a un contencioso o para que la administración pública les resuelva. Entonces, ¿qué señala el 10F? Una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, tú vives en Quetzal y la municipalidad que no te ha dado respuesta es la de San Juan Zacatepeques, te pregunto a ti, ¿ante quién plantearías el amparo? Ahí sería el Consejo Municipal. A ver, ¿quién me contesta esa pregunta? No, ahí sería, a ver, porque dice que la Corte de Constitucionalidad tiene unas, ¿cómo se llama esos? Unos sucursales, le llamaría yo, hablando vulgarmente, ¿va? No, Juan, espérate, quita tu micrófono, no va a hacer que te hundas más. Quita el micrófono. ¿En la Corte Suprema de Justicia, licenciada? ¿Por qué? En la Corte de Apelaciones. A ver, dime por qué. Porque acá dice en el inciso C que los alcaldes y corporaciones municipales de las cabeceras departamentales son competencia de la Corte de Apelaciones. Eso dice el artículo 13, ¿verdad? Acuérdate siempre de mencionar el artículo, porque solo dijiste en la literal C. Aquí hay una discusión, ¿va? Yo te pregunto,
San Juan Zacatepeques es cabecera departamental. Es cabecera departamental. No, le estoy preguntando a ellos. No, licenciada, no es cabecera. No es cabecera. Entonces, fíjense, pues, en lo que nos vamos a tardar solo en la designación del tribunal. Veamos el artículo 14 en la literal D. Léelo, Juan, el artículo 14 de la ley de amparo. Literal D. ¿No la tiene Juan? Por favor, Jocelyn. Juan fue a buscar su ley, creo yo. Dice artículo 14, competencia de los jueces de primera instancia, los alcaldes y corporaciones municipales no comprendidos en el artículo anterior. Sería esta. Entonces, si no es cabecera departamental, entonces es un juzgado de primera instancia. ¿Estamos bien? Entonces ya, por lo menos ya lo tenemos por razón del territorio. Vamos a presentar un amparo teniendo como caso de procedencia del artículo 10 la literal F, porque Juan está pidiendo que el alcalde le resuelva si le va a dar el cemento o no. Entonces nos vamos a ir ante el juez de primera instancia de esa jurisdicción. ¿Cuál es la jurisdicción? San Juan Zacatepeques. Entonces nos vamos a buscar al juzgado de primera instancia de San Juan Zacatepeques. Aquí hay una cuestión particular. Por razón del territorio, ya establecimos que es el municipio de San Juan Zacatepeques. Perfecto. Ya establecimos también que es un juzgado de primera instancia. Ahora, por razón de la materia, ¿ante qué juez lo plantearían ustedes? Sería el juez, vamos a ver. ¿Sería civil, licenciado? Sería civil. Miren qué interesante. ¿Y por qué, Daniel? Porque se está tratando por el área de municipio. Sí, por miren, interés, perdón, pero intereses municipales la cosa. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo se determina la competencia, cuando la competencia no está establecida. De hecho, el artículo 16 y el artículo 15 en su primer y segundo párrafo lo señala, competencia no establecida. La competencia establecida en los artículos anteriores se aplica cuando el amparo se interpone contra alguno de los individuos integrantes de los organismos y entidades mencionados, siempre que actúen en función o delegación de ellos. Cuando la competencia no estuviera claramente establecida, la Corte de Constitucionalidad determinará sin formar artículo, es decir, solo en un decreto, el tribunal que deba a conocer. En caso, el tribunal, en este caso el tribunal ante el que se hubiera promovido el amparo, si dudara de su competencia, de oficio o a solicitud de parte se dirigirá a la CC dentro de las 4 horas siguientes a la interposición, indicando la autoridad impugnada y la duda de competencia de ese tribunal. Y la CC lo resolverá en 24 horas y le comunicará lo resuelto. Pero también se señala en la ley que si no tenemos un juzgado con competencia determinada, no va a ser un juzgado laboral porque el caso no es laboral, no va a ser un juzgado penal porque el caso no es penal. Y una competencia para conocer de amparos del poder local no existe. Entonces, cuando no exista una competencia específica, lo planteamos ante un juzgado civil, dependiendo de la competencia por materia y dependiendo de la competencia por territorio. Y obviamente, si por ejemplo esta discusión que dice Juan no fuera en contra de la Municipalidad de San Juan Zacatepeques, si no fuera en contra de la Municipalidad Capitalina, entonces eso lo haríamos ante un juzgado, ante una sala de lo civil. Es sala porque es una municipalidad de cabecera departamental. ¿Sí lo tenemos claro? Ven que no es tan simple, tenemos que ir viendo bien qué autoridad es la que vamos a impugnar para que podamos definir cuál es la competencia en razón de materia y en razón de territorio. Y siempre, miren, de verdad, esto no se les va a quedar como piedra en la memoria. Siempre tengan su ley y lo importante es que puedan tener un manejo rápido de la ley, saber en qué artículos es donde pueden ubicar el tema de la competencia. Yo siempre, no crean, no son cosas que se le queden a una memoria, entonces siempre tengo mi ley para poder ir y verificar el tema de la competencia. Entonces, vamos a verificar esas reglas de competencia por materia y por territorio.
Si se tiene alguna duda, que eso ya lo va a establecer, si nosotros vamos y planteamos este amparo y el juzgado considera que no es el competente, puede hacer este requerimiento a la Corte de Constitucionalidad para que le diga a la Corte si en efecto es el competente o no. Esas reglas yo se las he venido repitiendo desde que empezamos este curso. En el artículo 11, la competencia de la Corte de Constitucionalidad, solo en contra de los 3 poderes del Estado, solo en amparos en única instancia. Estos amparos contra estos 3 poderes no admiten apelación. La competencia de la Corte Suprema de Justicia, que está en el artículo 12, y ellos tienen una cámara específica, que es la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia. En el artículo 13, la competencia de las salas de la Corte de Apelaciones, y en el artículo 14, de los tribunales de primera instancia. Los jueces de paz no tienen competencia. Y me atrevo a decirles, si un juez de paz resuelve un amparo, es sujeto de sanción, porque no tiene competencia. Lo tiene que remitir inmediatamente para que el órgano que tiene competencia le dé trámite al amparo. Entonces, llevando esta línea del problema que tiene Juan, ahí en San Juan, Zacatepeques, en Ciudad Quetzal, no vamos a ver ahorita esto de cuando son 2 o más autoridades, no los quiero complicar tanto. En ocasiones hay amparos en donde se hacen reclamaciones para 2 entidades. Por ejemplo, el caso que nos plantea Juan, si de pronto dicen, mire, venimos a presentar amparo en contra del alcalde y del COCODE, porque resulta ser que ni el COCODE, que también son autoridad porque están en el marco de la ley de regionalización, yo vengo a presentar amparo en contra de los 2. Ahí hay cierta discusión de qué ocurre cuando se presentan amparos en contra de 2 entidades en reclamo, o en los casos en donde hay dudas de competencia, que es lo que les acabo de leer, cómo actúa la Corte de Constitucionalidad en el conocimiento de estas dudas de competencia. O qué ocurre, por ejemplo, que eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando, por ejemplo, en este caso, se hace el planteamiento del amparo. Imaginemos, solo imaginémoslo, no lo vamos a detallar y resolver ahorita. Y lo vamos a ir a presentar entonces ante el juez de primera instancia civil, allá en San Juan, Zacatepeques, porque establecimos que esa es la competencia. Pero, ¿qué les parece a ustedes que el juez es hermano del alcalde? Elevemos la discusión. Ahí hay una causal de excusa. Y es particular porque en realidad, en el caso de los jueces constitucionales en la CENSE, ahí no aplican los causales de excusa o recusación. Esto solo aplica para los jueces de la Corte Suprema de Justicia, es decir, la Corte, la Sala y los juzgados de primera instancia. No hay causales de excusa o recusación para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Eso es un tema que vamos a discutirlo aparte. Pero para los jueces de primera instancia, Sala y Corte Suprema de Justicia, sí podemos plantear recusación, o le podemos decir al juez que él se excuse de conocer porque puede tener vicio al resolver por la relación, porque resulta ser que el juez es hermano del alcalde. Para esto necesito, por eso no vamos a avanzar tanto en eso, que lean en la ley del organismo judicial a partir del artículo 122 hasta, yo le diría, el 139. ¿Por qué? Porque aplicamos supletoriamente lo que señala la ley del organismo judicial. Tal vez no, perdón, del 122 al 134. Ahí están los impedimentos, excusas y recusaciones. ¿Y dónde nos plantea esto la ley de amparo? En el artículo 17. El artículo 17 señala cuando el tribunal ante el cual se pida amparo, imagínense, en este caso estamos buscando que le den el cemento a Juan y nos topamos que nos vamos a quejar contra el hermano, entonces lo que tenemos ahí es que puede haber un impedimento legal. Este juez debería de excusarse porque estamos planteando algo en contra de su hermano.
después de conceder la suspensión del acto, resolución o procedimiento reclamado, si fuere procedente, dictará un auto razonado con expresión de causa y pasará inmediatamente los autos a uno de igual categoría más próximo. Eso es lo que debería hacer el juez que está conociendo de este amparo. Es decir, no, mire, disculpe, usted está presentando algo, yo no puedo conocerlo por razón de parentesco, esa es una causal que me da la ley del organismo judicial, para excusarme, y eso es un impedimento. Si ustedes lo ven, el artículo 122 de la ley del organismo judicial señala, son impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado, por ejemplo, en el literal D, tener el juez parentesco con alguna de las partes. Entonces, eso es particular. Por eso es que... Gracias, el licenciado me amplió bastante y yo pues voy a estar pero que no hemos terminado con amparos, apenas lo estamos presentando. Dime yo. Licenciada. Vamos a dialogar todavía, hay los diálogos pendientes ahí con los vecinos, pero sí ya está próximo, solo es factor de tiempo, porque no tenemos tiempo, pero en octubre más mediado, pues, si se agotan otros días, pues vamos a proceder. Pero no ya estás aprendiendo como dime, Jocelyn. No, puchis, estamos ahí, excelente. Gracias, Ligda. Me surge una duda. ¿Ahí tiene que ser el juez el que se excuse? ¿O como yo sé que es hermano del alcalde, lo voy a presentar a otro juzgado? No, acuérdate que hay reglas de competencia. Y por regla de competencia le toca a él, pero tú lo presentas y le haces ver que él tiene un impedimento para conocer lo que él debería de excusarse, o tú puedes plantear, en este caso, una recusación, señalándole, mire, yo lo recuso porque usted tiene impedimento para conocer del caso. Y lo la Corte de Constitucionalidad resuelve también en estos casos, puede ser motivo de un error sustancial en el diligenciamiento del amparo. Que lo conozca un juez que al tener impedimento no lo haya advertido. ¿Cómo lo va a advertir? Imagínate tú si es el hermano. Y las razones de parentesco son de las primeras que logras advertir por el vínculo. Pero eso también lo vamos a discutir más despacito. Ahorita para que podamos avanzar en esto, recuérdense particularmente lo que tenemos que ver es cuál es la competencia. ¿Son de grado? ¿A qué nos referimos con grado? Lo que acabamos de ver ahorita. ¿Es un juez de primera instancia? ¿Es una sala o es la Corte Suprema de Justicia? Veamos bien, una vez establecemos ya cuál es el órgano competente para conocer del amparo por el grado, es decir, por el nivel de importancia que se le da en la ley a la autoridad que estoy impugnando, es en donde voy a presentar la acción. Entonces va a ser ante un juez de primera instancia. Pero también, que era lo que hablábamos recién, tenemos que tener claridad del territorio. Ya lo establecimos, es en San Juan Zacatepeques, y la materia, por no haber un juzgado específico y el trámite ser de materia administrativa, entonces lo va a conocer un juzgado de primera instancia civil de esa jurisdicción municipal. Entonces es bien importante que ustedes hagan esa evaluación del territorio, de la materia y de la jerarquía. ¿Cuáles son los 3 elementos para determinar esa competencia? Repito, que se puede ir en el examen, ¿va? Territorio, materia y jerarquía. Disculpe, usted, bro, de razón de grado, ¿qué mencionó? ¿Sala y qué más mencionó? Juzgados de primera instancia, salas de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Esos son los 3 que están contemplados en la ley de amparo, para que podamos establecer el grado. El territorio, obviamente, por donde se está suscitando esa discusión, la materia, lo que estamos discutiendo es penal, es civil, es administrativo, es laboral, y la jerarquía, que son estos 3 grados, para determinar la competencia. Díganme si no han visto eso ahorita en teoría del proceso. Entonces, no es algo que les sea absolutamente ajeno, ¿verdad? Insisto, es fundamental la designación del tribunal ante quienes lo están presentando. Como vamos a presentar este amparo de la colonia de Juan y de su cuadra, como vamos a indicar quiénes son los que hicieron esa petición, si son 50 personas,
los datos de identificación de esas 50 personas. Miren, hay casos de comunidades que discuten mucho el tema de las actividades mineras. Yo recuerdo una acción de inconstitucionalidad, no era un amparo, una acción de inconstitucionalidad que se presentó, eran casi 275 personas. Yo creo que la mitad de la resolución era el repetir los nombres de todas las personas que estaban planteando la acción. Eso es fundamental, la indicación de los nombres y apellidos del solicitante o de la persona que lo representa. Ojo, va su edad, su estado civil, su nacionalidad, profesión u oficio, el domicilio y el lugar para recibir notificaciones. ¿Por qué? Porque con esto logramos determinar si hay legitimación activa por parte de quien lo está presentando. En estos casos, por ejemplo, le vamos a aconsejar todos a Juan que si va a ir toda su cuadra, él ponga todos los datos de sus vecinos, pero que unifiquen personería en una persona, para que luego ya no sea necesario que en la comparecencia vayan todos, sino él o la persona que se designe quien haya unificado la personería para que los represente. Obviamente todos son parte, todos forman parte de este amparo, pero va a haber alguien en el que ellos le van a hacer esta alegación. Hago esta salvedad porque no significa que él sea representante de ellos, no significa que él tenga un mandato, es decir, ellos esta comparecencia la están unificando en uno de todos los comparecientes. Es muy distinto cuando yo nombro a un mandatario judicial y le doy los poderes suficientes para que pueda plantear juicios en mi nombre. Esto es distinto. Esto es cuando tenemos pluralidad de personas que recurren en amparo y unifican esta personería en uno de los que están presentando esta reclamación. Entonces, insisto, pueden hacer esto para que sea más simple. También cuando quien promueve el amparo es una persona jurídica, pues obviamente las personas jurídicas, por disposición de ley, por ser entes fictos, entes que solo existen en el metauniverso jurídico, ellos únicamente pueden comparecer a través de quienes ejercen la representación legal. Y obviamente esa representación legal también tiene que ser plenamente identificada. El documento a través del cual este ente ficto, ya sea su asamblea, ya sea su junta accionista, les dio esta delegación. Esto va a depender de la naturaleza de este ente jurídico, si su naturaleza es de derecho privado, es decir, si nos referimos a una sociedad anónima, si nos referimos a una sociedad civil, si es un comité que tiene ya una estructura, si es una organización no gubernamental. Cómo se ejerce la representación va a depender de la naturaleza de esta persona jurídica o de este ente ficto. Y esto solo para la identificación en el memorial. Es fundamental que esta identificación lleve todo este nivel de detalle. Luego vamos a tener que hacer, y miren cómo lo señala la ley, la especificación de la autoridad. El término es bien interesante, especifique bien, señáleme bien quién es la autoridad, el funcionario, el empleado, la persona o la entidad contra quien están interponiendo el amparo. Aquí es interesante este amparo que nos plantea Juan, porque en materia administrativa, si este requerimiento lo tiene que resolver únicamente el alcalde, entonces podemos plantear el amparo. Porque resulta ser que el alcalde ya se atrasó y no nos ha resuelto. Y lo que nosotros buscamos a través del amparo es que nos resuelva, que emita la resolución que tiene que emitir en el marco de este trámite administrativo. Ojo, lo que buscamos es que nos resuelva. Porque imagínense que nosotros presentamos este amparo que nos plantea Juan para que el alcalde municipal de San Juan Zacatepeques le resuelva si le va a dar el cemento o cuándo se lo va a dar. Y resulta ser que en el trámite del amparo el alcalde resuelve y emite en efecto una disposición en donde señala, mire,
las arcas municipales quedaron mal en este ejercicio fiscal y no contamos con el dinero suficiente para poder proveerle a esta comunidad la petición que nos hizo del cemento. Entonces ahí es muy interesante porque, ojo, el amparo lo estamos presentando bajo esta motivación del artículo 10 de la ley, bajo esta procedencia, con la finalidad que nos resuelvan nuestra petición. Bueno, entonces ya la resolvió el alcalde. Lo interesante es que no lo estamos planteando para que nos resuelva afirmativo o negativo. Lo que estamos buscando es que resuelva. Y al haber resuelto, hay que analizar si en efecto existen recursos que podamos plantear en materia administrativa municipal para que esto que resuelve el alcalde lo conozca el consejo municipal. Ahí sí ya la problemática se sube un poquito de nivel. Si nosotros estamos en ese momento, por ejemplo, en el que ya el alcalde resolvió y dijo, digamos que dijo sí, pero que solo les da 2 sacos de cemento, no les alcanza. Entonces hay que impugnar eso porque la petición era por más. O la resolución del alcalde es, mire, disculpe, no le puedo dar lo que me pidió. Usted juntó lo que usted pudo, usted tiene lo que usted pudo recabar con sus vecinos, pero yo no puedo admitir ese requerimiento porque la municipalidad no tiene para cumplir en sus fondos con esas necesidades. Entonces eso es recurrible ante el consejo. Si yo presento un amparo teniendo una resolución del alcalde que es recurrible ante el consejo, lo más seguro es que me lo rechacen por falta de definitividad. ¿Y cuándo nos vamos a enterar de que no hemos planteado los recursos administrativos? Eso es lo que viene a continuación. Nosotros vamos a hacerle toda esta relación de hechos al ente que va a conocer del amparo. Vamos a hacerlo en detalle, vamos a indicar si hay violación de normas constitucionales y los argumentos de derecho del por cual estamos planteando esta acción de amparo. Vamos a adelantarnos rapidito de estos otros elementos de la demanda para ver esta parte. ¿Qué ocurre luego de que presenté el escrito de amparo? Ese mismo día se emite la resolución, se le da trámite inmediato. Si yo pedí que me otorgaran el amparo provisional, pues en esa misma resolución el juez se puede pronunciar si lo otorga o no lo otorga, va a depender de lo que le estamos planteando y si considera que procede el otorgamiento en esa misma resolución. Si omití alguno de los requisitos que señala el artículo 21 y el artículo 21 de la ley y 10 del auto 1-2013, del acuerdo 1-2013, entonces me van a dar el plazo para subsanarlo, o si no lo subsano, pues se da el desistimiento tácito. Bueno, una vez se le da trámite, aquí hay cuestiones interesantes, porque el órgano que conoce del amparo va a requerir del informe circunstanciado. Y con la remisión, en esta primera resolución es donde el juez dispone de todo esto que les acabo de decir, e inmediatamente después le pide al órgano al que nosotros estamos presentándole el amparo que rinda, ya sea que nos remita todas las actuaciones de esta reclamación o que nos dé un informe circunstanciado. Bajo este esquema de este planteamiento que nos menciona Juan, y con esto vamos a terminar la clase, si el alcalde, por ejemplo, de San Juan Zacatepeque responde y le dice, mire, sí, en efecto, los vecinos en el requerimiento de fecha tal, firmado por el señor Juan Loyo, me pidió que le diera X cantidad de cemento, y en efecto, luego de haber hecho todas las revisiones y analizar el presupuesto municipal, porque esto no estaba dentro del presupuesto para este ejercicio fiscal, pues se logró determinar que no se tiene la disponibilidad financiera y que esto se va a programar para el siguiente ejercicio fiscal. Entonces, ya le di una respuesta, aquí está la resolución. Lo que pasa es que no han venido para ser efectivamente notificados. Pero yo ya le resolví. Ante esta remisión de los antecedentes, por eso es tan importante la posición que va a tener el órgano que conoce de amparo, es que este órgano toma la decisión siguiente luego de esta evacuación, porque ya tiene los dos planteamientos, lo que le dijeron los vecinos y ahora lo que dice la autoridad reclamada. ¿Qué es lo que yo estoy reclamando en el amparo? La violación a un derecho constitucional que tengo como ciudadano
de que la administración pública me resuelva. Ahí hay una omisión de resolución y ante la omisión yo puedo plantear un amparo. ¿Para qué? Para que me resuelvan. Esa es la vulneración constitucional que voy a reclamar. Y además estoy ejercitando también un derecho constitucional que es el derecho de petición. Entonces es muy importante este trámite de la remisión de los antecedentes del amparo, porque es a partir de ahí que el tribunal ya tiene las dos versiones y puede fijar una posición. En efecto, decir, miren, aquí no hay motivo de seguimiento porque lo que ustedes pedían era que se les resolviera y ya se les resolvió. Entonces ahora, si quieren continuar, tienen que continuar en jurisdicción ordinaria, pero yo ya no puedo seguir con el trámite del amparo porque lo que ustedes buscaban ya está cumplido. ¿Sí? Es por partes que va ocurriendo todo este trámite. Vamos a ver en la clase siguiente qué ocurre si en efecto no le han dado respuesta y podemos buscar o podemos conseguir que le den el cemento a la comunidad en Ciudad Quetzal, para que podamos seguir avanzando. Yo voy a insistirles siempre es muy complicado si yo les pregunto y no han leído, así que traten de leer la presentación, al menos es síntesis, para que podamos interactuar mejor en las clases siguientes. Y espero que no haya ninguna complicación para poder conversar el viernes. Que estén muy bien y buenas noches para todos. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche.